Hay batallas que no se ven, pero se sienten todos los días. Pensamientos que no se dicen, emociones que pasan y silencios que gritan por dentro. Pero hoy no tienes que cargarlo solo. Esto es Mente en Equilibrio. Conduce Jaime Drogo junto al psicólogo Gerson Herrera. Un espacio para entender lo que pasa y empezar a sanar desde adentro. Mente en Equilibrio. Como siempre, pues nos acompaña el psicólogo Gerson Herrera para abordar un tema delicado, muy importante, los trastornos de la conducta alimentaria, conocidos como TCA, y su relación con la aglutinación familiar. ¿Cómo le va, Gerson? Bienvenido una vez más al programa. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de Santa Mónica Radio. Y efectivamente, hoy vamos a hablar del TCA, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria, que muchas veces es la mochila pesada de muchas personas, porque es un sufrimiento emocional que carga a muchas personas, pero que no lo dicen, no lo somatizan, viven en silencio. Y además el TCA es un problema de identidad, afecta a la autoestima, y también de los vínculos que la persona va construyendo dentro de su familia. O sea, es un tema muy delicado, parece muy simple, pero a la vez es muy delicado, porque estas personas como que no logran sacarlo a flote, no logran que las personas pues lo puedan comprender a simple vista, o que sean fáciles de comprender, ¿no? Sino que lo sufren, pero en silencio. Bien, ¿y qué son los TCA? Vamos a decir, psicólogo Gerson, empecemos por lo básico. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Primero, si es que ya hablamos de trastornos, hay que empezar definiendo que son trastornos de la salud mental. O sea que más allá de lo físico, son trastornos que hay una afección en la parte mental de una persona, pero que están relacionados propiamente con la alimentación, con el cuerpo y con el peso. En realidad, aquí los trastornos de conducta alimentaria tienen que ver la relación entre la alimentación y el peso. Uh-huh. Pero he aquí que aparecen términos como la anorexia nerviosa, por ejemplo. Pero uno puede decir, pues, ¿qué es la anorexia nerviosa, no? A diferencia, no de la anorexia simple, digámoslo así, esta anorexia nerviosa es un trastorno que las personas, ¿no?, hacen que pesen menos de lo que ellos consideran saludable para su salud, saludable para su edad, saludable para su estatura. Ellos piensan que deben bajar de peso, pero rápidamente, excesivamente. Incluso las personas, no, miren, porque esto ya es nervioso y por ahí como que conecta algo con la ansiedad, o como que hay un trastorno impulsivo, algo que lo conduce a ello, que están por debajo de su peso normal, por debajo de su peso natural, pero esta persona siente todavía que le falta muchísimo. O sea, se siente, en otras palabras, gorda, ¿no? Uh-huh. Y es que las personas, ¿no?, con este trastorno de la anorexia nerviosa, pueden tener miedo intenso a aumentar de peso. Si tomaron un café o un pan, sienten que se van a engordar, ¿no? Incluso cuando estas personas tienen un peso insuficiente, como que tomaron manzanilla, esta persona que el agua piensa que lo va a hacer subir de peso. Entonces, esto es algo grave, ¿no? Y es que no solamente la anorexia, sino que también está la bulimia, pero la bulimia nerviosa, ¿no? O sea, que es más compulsiva, es mucho más grave, ¿no? Porque se le denomina así muchas veces porque pone en riesgo la vida de la persona. Pero ¿de qué modo, dirán ustedes, no? ¿Cómo es que se pone en riesgo simplemente por hablar de bulimia? Porque estas personas no tienen un proceso, digamos así. Primero, que se dan unos buenos atracones de comida. Estas personas no se limitan a comer, no como en la anorexia, que se cuidan muchísimo, ¿no? Que no comen, que yo solamente quiero agüita, que solamente vegetales, que solo frutita. No, estas personas con un bulimia, digamos, nerviosa, estos sí comen.
¿no? Se dan buenos atracones, como que comen su pollo, como que comen su jugo, comen su hamburguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto significa, ¿no?, que las personas han perdido ya el control sobre su alimentación, comen grandes cantidades de comida. Digamos que ya no come un octavo de pollo, sino come medio pollo. Ya no come con las papas normales, sino papas extras, ¿no?, de pollo, para acompañar su pollo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede esto? Que no lo hacen frente a las personas, sino que lo hacen a escondidas, ¿no? Como que nadie los ve. Pero esto no queda ahí, ¿no? Porque eso quedaría normal, porque van a ir con su sobrepeso y eso no habría problema. Pero aquí, después que la persona se da ese atracón, después de que la persona comió demasiado, se sienten culpables, se sienten avergonzados con ellos mismos por lo que hicieron. Entonces, he aquí el riesgo. ¿Qué pasa? La persona empieza a deshacerse de lo que consumió. ¿Cómo es esto? Empieza a abusar de los laxantes, empieza a abusar de provocar, de generar el vómito, ¿no?, para deshacerse de lo que había consumido, ¿no? Entonces, he aquí el riesgo, ¿no? O sea, no es que simplemente queda allí, sino que esta persona empieza a comer, se llena y después empieza a vomitarlo. Después no se queda contento con el vómito, empieza con el laxante. Entonces, es un riesgo. Es importante por eso entender que simplemente no es querer bajar de peso, o no es simplemente comer mucho. Detrás de estas conductas que hemos aprendido sobre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, hay una necesidad de control, ¿no? Hay mucha baja autoestima o dificultades ya para controlar sus emociones. Recordando que estas personas se miran al espejo y se sienten gordas, por más que estén delgadas, pero se sienten gordas, ¿no? Porque nosotros vemos que hay personas que están con sobrepeso, que son gorditas, ¿no?, entre comillas, pero no sienten ningún problema. O sea, su autoestima está bien, porque sienten que mañana se ponen a dieta y poco a poco van a ir bajando su peso. Pero estas personas quieren que rápido tienen que controlar su peso. Bien, así como hemos conocido y nos ha explicado qué son los trastornos de la conducta alimentaria, procederemos a conocer qué es la aglutinación familiar. Pues hablemos ahora de un concepto que quizás no sea tan conocido, la aglutinación familiar, psicólogo. Sí, efectivamente, Jaime, ¿no? Y cuando hablamos de una familia aglutinada, porque no es común, pues nadie dice, es una familia unida, ¿no?, una familia feliz, pero no dicen una familia aglutinada. Aquí nos referimos a las familias donde los límites entre todos los miembros, papá, hijo, mamá, etcétera, son muy difusos, ¿no? Por ejemplo, que existe muchísimo involucramiento emocional, pero no hay autonomía, ¿no? No dejan que a lo mejor los menores, no dejan que los jóvenes, no deja aquí que la mamá o el papá tengan autonomía, sino que todos tienen que opinar sobre la vida de todos. Entonces, miren que eso no es saludable ya, ¿no? O sea, por broma, correcto, ¿no? Uno se puede reír un momento, pero ya no, que el hijo le dice a la hermana, ¿no?, de que está gorda, de que la hermana le dice que él se ve demasiado flaco. Entonces empiezan a dañar la salud mental de los miembros de su familia, ¿no? Y he aquí que como tanto los bombardean diariamente con cosas como ellas, a las personas se les hace difíciles tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no hay una autonomía. Si esta persona toma una decisión o da una opinión, se van a burlar o va a ser juzgada. Y muchas veces, ¿no?, esto se confunde, que yo tengo que estar cerca de mi hijo, ¿no?, yo tengo que convivir con mi esposa muy de cerca, pero esa cercanía muchas veces ya se va con control. Como que esta persona quiere comer un chocolate, no comas chocolate porque esto te engorda, no comas papas fritas porque esto te engorda. O hay familias que dicen, oye, estás muy delgado, ¿no? Tienes que comer más, toma más arroz, toma más carne, toma más papa, etcétera, ¿no? Entonces, esa cercanía se confunde ya con un control, que esta persona desde muy pequeño no va desarrollando su autonomía, sino que tiene que ser controlado para todo, incluso hasta en la comida. Y muchas veces, cuando una persona quiere independizarse, puede ser vista como un rechazo, como una lejanía de su familia. Entonces, he aquí que vamos ya
estructurando el tema de aglutinación familiar, ¿no? Porque a simple vista parecen familias extremadamente unidas, pero en ocasiones esa unión excesiva dificulta el desarrollo individual, no porque convivan tanto tiempo juntos, sino porque los papás, porque los hijos, porque los mayores hacia los menores tienen un control excesivo en la toma de sus decisiones, tienen un control excesivo hasta la manera de vestir, comer, beber, etcétera. Entonces, a ello es que nosotros llamamos aglutinación familiar, porque no es una convivencia sana, sino que es una convivencia enfermiza. Y ahora, pues es necesario ver esa relación. ¿Qué relación puede tener o existir entre los TCA y la aglutinación? ¿Y cómo se conectan estos dos temas, Gerson? Sí, efectivamente, ¿no? Es importante aquí aclarar que ninguna familia causa por sí sola un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, no es coincidencia que de la noche a la mañana suceda un TCA en una familia, ¿no? Los trastornos alimentarios son muy complejos, ¿no? Son muy difíciles y tienen múltiples factores. Pero en algunos casos, las dinámicas familiares aglutinadas pueden generar ciertas dificultades. Lo primero es para desarrollar la autonomía, ¿no? La autonomía, ¿por qué? Porque hay muchos papás, muchas mamás, que están controlando el peso de sus hijos, están controlando que no engorden, ¿no? Desde ya muy pequeños los están controlando con una dieta muy estricta, de que no coman chocolate, de que no coman papa, de que tienen que ir a hacer ejercicio. Y los niños van creciendo con este pensamiento, con esta mentalidad, ¿no? De que no deben comer ellos porque se engordan. Porque hay personas súper delgadas, ¿no? Que se sienten gordas, que se ven gordas. Entonces, ¿desde dónde fue formado ello? Desde casa, desde la familia. Y muchas veces también las expresiones de desacuerdos, de no estar de acuerdo con lo que me dicen, también se toman a mal. ¿Por qué? Porque a una persona le prohíben, imaginemos con 17, 18 años ya, ¿no? Que todavía viven dentro de casa, se le prohíbe estas cosas, entonces empieza ya a tener las peleas. Empieza pues a decir, ¿no? Desde pequeñito yo lo formé a mi hijo que tiene que hacer ejercicio, pero ya con 18 años ya no simplemente salir a correr, salir a caminar, ahora me está pidiendo para ir al gimnasio. Ahora me está pidiendo para que compre sus suplementos vitamínicos. Y entonces ya no es el gastito que yo tenía de anda a correr y toma para tu agua, ¿no? Ahora como que es un poco más grande. Entonces, si yo voy formando a mis hijos con ese pensamiento, también a la larga van a tener sus consecuencias. Uh-huh. Hay que tener aquí en cuenta, ¿no? Que hay que construir una identidad propia, pero desde la autonomía, no desde el control, no desde la presión, sino desde la autonomía. Y tampoco es fácil manejar los conflictos de forma saludable, porque todos opinan, no todos hablan. Si uno dice una cosa, todos opinan. No solamente el papá cuando debe hacerlo, no simplemente la mamá cuando debe hacerlo, o cuando los hijos cuando deben expresarse y el resto debe escuchar. Entonces, en este contexto, la alimentación, el mismo cuerpo, pueden convertirse en espacios donde la persona intenta recuperar esa sensación de control o expresar algo que no puede decir con palabras. Entonces, como yo me siento mal, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer aquello, en mi habitación voy y genero esta aglutinación, un atracón de comida, ¿no? Un atracón de chocolate. Y después, por el miedo a que qué me vayan a decir, intento deshacerme con los vómitos, con los laxantes, etcétera, etcétera, incluso atentar contra la propia vida y la salud. Bien, y ahí lo que han dicho finalmente, expresar algo que no puede decir con palabras. ¿Cuándo el cuerpo expresa lo que la voz no puede? Eso es muy interesante, psicólogo. Efectivamente, ¿no? Muchas veces el síntoma cumple una función comunicativa, porque ya no me estoy sintiendo bien. Algo en mí no está correcto, algo en mí no está funcionando. Y esto no significa de que la persona coja comida a escondidas, ya sea en la mochila, ya sea dentro de la ropa, ¿no? Porque hay personas que han llegado a llevar papas fritas dentro de sus bolsillos,
para poder ir a esta, ya me voy a descansar, no, ya me voy a dormir, pero inconscientemente se lleva la comida para darse ese atracón, porque no lo dejan, en la mesa no lo dejan, ¿no? Comer, oye, que come solamente la lechuga, que come solamente la verdura, entonces lo hace de manera inconsciente, pero en ocasiones ya el cuerpo termina expresando tensiones emocionales, ¿no? Por eso es que come y luego empieza a sentirse culpable. ¿Por qué lo hice? Lo hizo muchas veces porque su cuerpo le dijo, necesito carbohidratos, necesito calorías, necesito esto, necesito aquello, y lo hizo, ¿no? Inconscientemente. Pero luego, en la parte emocional, empieza a sentir la culpa, empieza a sentir que lo que hizo no está correcto, y empieza la pelea interna, ¿no? O las necesidades que no encuentran otro canal de expresión. ¿Por qué lo hice? No debía hacerlo, debía hacer caso, mejor solamente debí tomar agua, etcétera, ¿no? Entonces hay una lucha ya interna que no me deja en paz, que no me deja tranquilo, pero mi cuerpo me hizo ingerir esa cantidad de alimentos porque lo necesitaban. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria no se basta o no va hasta solamente hablar de comida, también hay que hablar de las emociones. Eso es muy importante. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué lo haces? Y eso es el trabajo de un profesional de la salud mental. Hablar de sus relaciones. ¿Cómo es que te está yendo con tu papá? No, es que mi papá no me deja comer esto, no me deja comer aquello. Yo tengo que comer a escondidas, ¿no? Salgo con mis amigos y yo tengo que también estar comiendo a escondidas. Y después dice el papá, ¿qué comiste? No, solamente hemos tomado un jugo. Entonces ya estoy malogrando la salud emocional, ¿no? Y ya estoy cortando la relación que debería ser correcta, papá e hijo, o mamá e hijo. Y además también aquí se malogran ya los contextos, ¿no? Entonces, porque uno ya no quiere llegar a casa porque la comida que le van a dar siente que no le gusta, siente que no es apropiada, que no se siente gusto, que no le llena, etcétera, ¿no? Entonces, se malogra el trastorno de la conducta alimentaria. Con la aglutinación familiar empiezan a resquebrajar las relaciones entre los miembros de una familia. Bien, pues estamos en Mente en Equilibrio aquí en Santa Mónica Radio, conversando con el psicólogo Gerson Herrera, y estamos a propósito de este tema que necesita conocer, prestar atención, y lo que nos está explicando también igual para que hablar de emociones, relaciones y contextos. ¿Qué necesita una persona con TCA? ¿Qué necesita una persona que atraviesa un trastorno alimentario? Una gran pregunta, Jaime. Esa es una gran y maravillosa pregunta. Lo primero que necesita es ser comprendida, ser muy, muy comprendida. Y aquí me lleva a un comercial que salió mucho tiempo atrás en la televisión, donde había chicos incomprendidos, ¿no? Que a escondidas hacían sus cosas. Pero ya no es simplemente comprensión y simplemente pues un acompañamiento, sino que aquí ya necesita atención profesional, porque ya no lo va a poder controlar solo. Si ya comenzó, va a continuar, y esto va a ser una cadena, no de que no va a parar. Entonces el acompañamiento profesional, la atención profesional aquí, que no lo hace cualquiera, ¿no? Yo soy profesional, pero no, tiene que ser un profesional de la salud mental el que acompaña a superar ello. Y la comprensión, ¿quién lo da? La familia, ¿no? Tiene que cambiar su chip, tiene que cambiar sus cosas, tiene que cambiar sus prejuicios. Entonces necesita un entorno, ¿no? Ese entorno que es la familia, hablando de hermanos, papá, hijo, ¿no? Los juicios, los cuestionamientos que le hacen hacia la persona, las críticas que le hacen sobre el cuerpo. Cada uno es libre, ¿no? Cada uno es libre. Yo no lo puedo criticar a un niño de 6 años, de 5 años, oye, estás demasiado gordo, tienes que hacer dieta. Imposible, porque ese niño todavía no es consciente de lo que pueda suceder. Pero a ver, imaginemos hoy por hoy un adolescente de 14, 15, 16 años que no se preocupe por su imagen, que no se preocupe por su peso, que no se preocupe por vestirse bien, por cuidarse con la comida. Yo creo que en este sentido debemos ser muy cautos, debemos ser muy pensantes al hablar sobre las críticas del cuerpo. Pero puede ser, yo no hablo de mi hijo, yo no hablo de mi hija, hablo de terceras personas. Pero muchas veces lo que ya se habla, muchas veces se adquiere en la persona con la quien estamos hablando. Los comentarios constantes sobre el peso deben ser evitados, ¿no?
Como que llego a almorzar y dicen, no vamos a comer papa porque nos engorda, porque estamos gordos. Entonces, eso debemos evitarlo, ¿no? Algo muy importante es recordar que detrás de la conducta alimentaria hay una persona que está sufriendo, que se ríe de mala gana, ¿no? Que no nos da pues ya una sonrisa como debería ser acorde, y creo que nosotros detectamos cuando una persona se ríe por cumplimiento. Entonces debemos evitar esos prejuicios, esas críticas, esos comentarios, el momento que es clave, ¿no? El momento que uno se sienta a compartir con su familia. Bien, estamos ya por cerrar esta conversación tan importante y nos vamos a centrar en la importancia del trabajo familiar. ¿La familia también puede formar parte de la solución de estos problemas, psicólogo? Efectivamente, Jaime. Esto es muy clave. La familia, como se dice, es el primer hogar, es la primera formación, la primera escuela, ¿no? Y la familia, lo primero que debe hacer es aprender a respetar los límites saludables. O sea, no le puedo restringir todo, ¿no? Pero si esta persona pues ya está comiendo 10 barras de chocolate, ahí te voy, oye, por favor, come una barrita, ¿no? Que te va a picar los dientes, tranquilo con otras enfermedades, pero no le voy a decir, no comas porque te engordas. Entonces, la forma también en la que se le dice muchísimo de una familia unida. Promover la autonomía, como decir, oye, pero mira, ¿qué podemos comer hoy día, no? Solicitar a la familia, pensar, pedir a la familia sugerencias, ¿qué podemos cocinar hoy día, no? Quizá tu plato favorito es pollo frito, perfecto, pollo frito hoy día, ¿no? Entonces como que hay que respetar esas cosas, no todos los días vegetales. Yo me pongo en el lugar de cualquier persona que todos los días nos deben de comer repollo, lechuga y eso, nada más, todos los días, de lunes a domingo. Entonces como que eso también cansa, y eso me conlleva a que yo pueda realizar esas aglutinaciones, esos atracones cuando no me ven. Entonces hay que por ahí promover un poquito la autonomía, mejorar la comunicación, ¿no? Decir, mira que estoy así, que te veo de esta forma, que tendríamos que hacer aquello, ¿no? Entonces una comunicación fluida es una familia feliz, porque se comunica, porque se escucha, porque no juzga, sino que más bien se siente apoyada, y validar sus emociones. Si una persona dice, pues, tranquilamente, a mí no me gusta lo que estamos comiendo, a mí no me gusta lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, validarlo, porque entonces, ¿qué deseas? Carne, perfecto, carne, pero de una manera limitada, de una manera progresiva, que no tampoco nos vaya a afectar. Y acompañar, pero sin controlar excesivamente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Cuando los vínculos se vuelven más saludables, también se fortalece el proceso de recuperación. No ser saludables solamente en la comida, sino también ser saludables en el momento que uno se comunica con sus hijos, el momento que los hijos se comunican con sus padres. Y esto va a ayudar muchísimo a mejorar las relaciones dentro de su casa. Bien, pues psicólogo Gerson Herrera, este tema que hoy nos ha propuesto y nos ha hecho entender los comportamientos, las actitudes, el acompañamiento, la familia en los TCA. Pero vamos ahora sí a cerrar, no sin antes, pues con un mensaje final que podemos compartir hoy, psicólogo. Pues Jaime, hay que indicar que detrás de un trastorno alimentario hay mucho más que comida. Ya lo hemos desarrollado, ya lo hemos visto en nuestro tema del día de hoy. No es solamente llenarse de comida, no es solamente comer a escondidas y excesivamente. Hay emociones, hay historias, hay necesidades y vínculos que merecen ser escuchados, no merecen ser callados, no merecen pues vivir en la soledad, ¿no? Y detrás de cada persona que lucha todos los días con un trastorno de la conducta alimentaria, hay alguien que necesita ser comprendido y no criticado, necesita ser acompañado, necesita ser validado, mas no criticado y juzgado. La recuperación es posible cuando dejamos de mirar únicamente el síntoma y empezamos a mirar a la persona. No miramos el problema, miramos la solución y miramos la compañía. ¿Quién nos ayuda? Un psicólogo, una psicóloga, un profesional de la salud mental y, por supuesto, nuestra familia, que es el vínculo más cercano hacia nosotros.
Gracias, psicólogo Gerson, por ayudarnos a comprender este tema tan importante, y gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en Mente en Equilibrio. Vamos a dejarles, como siempre, con una reflexión. A veces el problema no es la comida, a veces es el lenguaje de un dolor que aún no encuentra palabras. Hasta nuestro próximo programa en nuestro segmento de Mente en Equilibrio aquí en Santa Mónica Radio. Hay batallas que no se ven, pero se sienten todos los días. Pensamientos que no se dicen, emociones que pasan y silencios que gritan por dentro. Pero hoy no tienes que cargarlo solo. Esto es Mente en Equilibrio. Conduce Jaime Drogo junto al psicólogo Gerson Herrera. Un espacio para entender lo que pasa y empezar a sanar desde adentro. Mente en Equilibrio.